Buenos días, mi nombre es Jorge Córdoba y el día de hoy vamos a hablar fundamentos básicos sobre SOAP y REST y además vamos a levantar un servicio basado en SOAP. A ver, para poder empezar vamos a iniciar con conocer lo que son servicios web. Para ser prácticos, un servicio web es como un traductor. Lo entendemos como un traductor, lo que permite poder hacer la comunicación entre distintos tipos de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden estar hechas en distintos tipos de lenguajes. Entonces digamos que un servicio web no depende del lenguaje o los lenguajes de esas aplicaciones, sino es más un traductor que permite poder la comunicación entre estas aplicaciones. Entonces eso entendemos de esa manera fácil lo que es un servicio web. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo funcionan los servicios web y aquí podemos ver una representación de cómo puede funcionar una aplicación del cliente con varios servicios, básicamente interactuando empleando SOAP. Tenemos por ejemplo aquí un servicio web de tarjeta de crédito, un servicio web de hotel, un servicio web de línea aérea, entre otros. Ahora, también tenemos que entender los requisitos de un servicio web. Tenemos los requisitos de interoperabilidad, que es un servicio web remoto, debe permitir su utilización por clientes de otras plataformas. Entre otros tipos de requisitos que debe tener, como amigabilidad con el de internet, interfaces fuertemente tipadas, posibilidad de aprovechar los estándares de internet existentes, soporte para cualquier lenguaje. Esto es importante, como he dicho inicialmente, un cliente debería ser capaz de implementar un nuevo servicio web existente independientemente del lenguaje de programación que haya empleado, ¿no? Muy bien, por ejemplo acá tenemos los bloques constructivos del servicio web y podemos ver acá por ejemplo que es fundamental entender que SOAP básicamente es un formato de mensajería para poder trabajar, y también básicamente trabaja con estos protocolos de transporte, HTTP, SMTP u otros. Otro por ejemplo es descubrimiento, descripción y formato de mensaje, y también tenemos codificación y transporte. Muy bien, hablemos un poco sobre SOAP. SOAP es un protocolo simple de acceso a objetos. SOAP básicamente es un estándar, está basado en el lenguaje de hipertexto, en este marcado de hipertexto XML, que permite la interacción entre varios dispositivos y que tiene la capacidad de transmitir información compleja de manera estructurada. Los datos pueden ser transmitidos a través de estos protocolos. SOAP especifica el formato de los mensajes de la siguiente forma. Tiene por ejemplo tres estructuras de esta forma, lo que es la envoltura, el encabezado y el cuerpo, básicamente para lo que es la transferencia de los datos. Aquí podemos ver de manera gráfica la anatomía de un mensaje SOAP, básicamente lo que es la cabecera y lo que es el cuerpo. Vamos a verlo esto más adelante cuando veamos un servicio levantado empleando SOAP. Pero por ejemplo acá tenemos básicamente una estructura, ¿no? El encabezado, básicamente el método que se emplea. También por ejemplo tenemos aquí en lo que es la envoltura, tenemos el URL o URI, y tenemos básicamente lo que es el cuerpo, básicamente con toda la estructura de los datos que van a trabajar a la hora de enviar y recibir información. Algunos de los mensajes de SOAP no está asociado con ningún lenguaje de programación. Eso quiere decir, vuelvo a repetir, no depende de ningún lenguaje de programación por las aplicaciones, es independiente, no se encuentra fuertemente asociado a ningún protocolo de transporte. Si bien es cierto emplea protocolo de transporte, no está asociado a ellos fuertemente. Aprovecha los estándares existentes en la industria, permite la interoperabilidad entre múltiples entornos y también ampliamente aceptado. Muy bien. Algunas de las ventajas de SOAP: no está asociado a ningún lenguaje, eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Aquí está. RPC usando SOAP. Básicamente aquí podemos ver cómo funciona SOAP. Tenemos una aplicación del cliente y tenemos un servidor de aplicaciones. Básicamente la aplicación del cliente tiene que estar implementado SOAP para el lado del cliente y SOAP para el lado del servidor. ¿Para qué? Para poder enviar en este caso peticiones y poder tener respuestas al cliente. ¿De parte de quién? Del servidor de aplicaciones. Para realizar una invocación RPC es necesario conocer la ubicación del objeto remoto, importante, el nombre del objeto remoto, el nombre del método y los parámetros del método. Se tiene que conocer esta información. ¿Para qué? Para que el aplicativo pueda emplear esa estructura de programación, pueda colocar código que al final pueda interactuar con este servicio basado en SOAP. Muy bien, ahora vayamos a ver un poco sobre lo que es REST. REST, a diferencia de SOAP, REST no es básicamente un estándar, es una arquitectura. Describe un estilo de arquitectura que utiliza como modelo los servicios de computación web. Estilo de arquitectura, como le había indicado, conjunto coordinado de restricciones
que controlan el funcionamiento y características de los elementos de la arquitectura y permite las relaciones de unos con otros. Describe cómo debería comportarse la web. Esto es importante entenderlo. No es un estándar, como en este caso SOAP. A veces hay y todos los servicios basados en REST se le conoce como RESTful. ¿Por qué ha triunfado en la web REST? Escalabilidad en interacciones entre componentes, generalidad de las interfaces, desarrollo independiente de componentes, existencia de componentes intermediarios proxies. Hoy en día los servicios de las grandes industrias han migrado a emplear lo que es la arquitectura basada en REST. Ahora, es importante saber que aunque ahí está pasando esto, muchos sistemas están empleando lo que es SOAP aún. Principios de REST. El estado y la funcionalidad de las aplicaciones se divide en recursos. REST es orientado a recursos y no a métodos como SOAP. No se accede directamente a los recursos, sino a representaciones de los mismos. Podemos ver aquí dos ejemplos para ver la diferencia entre SOAP y REST. Básicamente, cuando se emplea sistema basado en SOAP, el usuario puede acceder a servicios. Un ejemplo, cuenta bancaria igual a 123. Pero cuando hablamos de servicio basado en REST, podemos ver que el usuario accede a recursos, pero no directamente a recursos como indicamos inicialmente, sino a representaciones de los mismos para acceder básicamente finalmente a esos recursos. Muy bien, acá tenemos por ejemplo algunos principios de REST. Por ejemplo, los métodos que emplea, tenemos el get, post, put, delete, pero también tenemos otros tipos de métodos que emplea post. Aquí por ejemplo vemos el uso de intermedios, tanto para la información de la aplicación como para las transiciones de estado de la aplicación a través de excesivas peticiones de recursos, cambia el estado de la aplicación. Muy bien, tenemos por ejemplo algunas ventajas de REST. Mejora el tiempo de respuesta gracias al mecanismo caché y los mensajes autodescriptivos. Esto es muy importante. Gracias justamente al mecanismo caché que emplea y los mensajes descriptivos, mejora el tiempo de respuesta. Disminución de carga de un servidor, obviamente por lo anteriormente dicho también, ya que básicamente no se guardan estados. Mayor escalabilidad al no requerir mantenimiento de estado del servidor. Claro, porque básicamente no almacena estados. Facilita desarrollo de los clientes, menor dependencia del servidor. Mayor escalabilidad frente a futuros cambios, permite evolución independiente de los tipos de documentos al procesar estos al cliente. Entonces podemos ver que básicamente sus ventajas es poder ayudar al servidor, ¿no?, a trabajar con esos datos. Por ejemplo, tenemos aquí diferencia entre REST y SOAP. SOAP está orientado a RPC, sin embargo, REST está orientado a recursos. El servidor almacena parte del estado, en cambio en REST el estado se mantiene solo en el cliente y no se permiten las sesiones. Esto ayuda básicamente a ahorrar recursos en el servidor. Usa HTTP como túnel para el paso de mensajes y propone HTTP. Una cosa es aquí usa, ¿no? Y aquí propone HTTP con el nivel de aplicación. También tenemos ejemplos aquí, eso lo vamos a ver en otros momentos. SOAP y REST críticas. Así como también hay ventajas, hay críticas, y aquí tenemos por ejemplo algunas. SOAP no es transparente, apuesta por el encapsulamiento. En cambio REST es poco flexible también, eso es negativo, ¿no? SOAP no dispone de un sistema de almacenamiento global. SOAP puede derivar en agujeros de seguridad. SOAP no aprovecha muchas de las ventajas de HTTP, importantísimo. Y también SOAP no puede hacer uso de los mecanismos de caché. En cambio REST es poco flexible. REST no está preparado para albergar servicios web de gran complejidad como las aplicaciones B2B. Aquí nos enfocamos ya a e-commerce. REST tiene grandes problemas de seguridad al no soportar el concepto de sesión. Muy bien, uso de REST es adecuado para grandes cantidades de información pública, para grupos desconocidos de usuarios, y no es adecuado para sistemas complejos cerrados, en este caso que emplean encapsulamiento. Ahora vamos a ver un servicio que hemos realizado. Aquí por ejemplo se ha realizado un servicio que es básicamente una calculadora. Aquí tenemos opciones en las cuales van a poder ser accedidos, y aquí tenemos un método. Este método es básicamente que va a recibir los parámetros en ese servicio para poder funcionar. Aquí trabaja como una estructura de control switch y me va a retornar el resultado. Por lo tanto, aquí tenemos por ejemplo lo que es la operación del servicio web, y vamos a correr.
proyecto, aquí tenemos el servicio web, y aquí tenemos esta clase, que es esta. Y pero antes de eso tenemos que entender que primero debemos correr en este caso el servidor. Si no corremos el servidor nos va a decir que la corramos, porque es imposible que un servicio web corra si no hay un servidor en el cual se corra. Muy bien, ya corrimos el servidor. Puede correr el servidor. Aquí vamos a emplear Google Chrome. Aquí está. Como el servidor ha corrido, en este caso me están viendo este mensaje, que está todo ok, localhost es el puerto, y ahora que ya empleamos, ya corrimos, ahora vamos a hacer el testeo básicamente. Al darle clic aquí en Test Web Service, lo que vamos a hacer es abrir una interfaz. Esto básicamente se me da para poder probarlo. Nosotros podemos crear en este caso nuestra aplicación, o sea, nuestra interfaz, y poder acceder a los recursos de este servicio web que hemos creado, esta calculadora. Muy bien, como esta interfaz tenemos aquí calculadora que va a ejecutar básicamente la acción del servicio web. Aquí tenemos tres datos. El primer dato es el primer número que se va a evaluar. Por ejemplo, aquí el 6. Aquí tenemos por ejemplo el 2. Y aquí por ejemplo le colocamos el número 1. El número 1 lo que va a hacer es restar. Entonces, al ejecutar el servicio web, tenemos por ejemplo aquí los tres son de tipo entero. Eso lo hice justamente para evitar el castear. Y aquí tenemos el primer valor 6, el 2 que se va a restar, la opción 1, y 6 menos 2 es 4, ahí está, 4, me retorna el 4, como hemos visto básicamente en nuestro método de servicio. Pero aquí podemos ver por ejemplo SOAP, aquí es la petición SOAP que va a ser enviado al servidor, que es de esta forma. Aquí tenemos la estructura, básicamente los datos que se le está enviando, y aquí tenemos la opción que va a ejecutar y la respuesta. Y aquí tenemos por ejemplo que responde el servidor, que responde el servicio con XML basado en el estándar SOAP. Por ejemplo, aquí tenemos que retornar 4. Entonces podemos visualizar cómo funciona un servicio basado empleando lo que es SOAP. Muchas gracias.